Bueno, bien, seguimos con un nuevo tramo de esta primer videoclase en la que básicamente lo que estamos buscando es entender lo más general dentro del universo amplificación de audio, como para saber qué es lo que después vamos a estar buscando al ir diseñando nuestros circuitos. De acuerdo a lo que entonces estuvimos viendo, podríamos ya empezar a pensar en plantear un modelo un poco más real de cómo se vería un amplificador multietapa, un amplificador de potencia de audio, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá modelo más real. Y en el modelo más real, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que nosotros tenemos una fuente de señal, vamos a llamarla BG de B del generador, con una Z interna. Ya vamos a hablar de impedancia, entonces una impedancia interna de ese generador. ¿Está bien? O sea, en nuestro generador, en términos internos, no solamente va a tener un efecto resistivo de salida, sino que puede tener un efecto también inductivo o capacitivo de salida. Entonces, nuestra fuente de señal, que para nosotros es un generador de señal real, lo que se va a encontrar en la entrada de nuestra primera etapa del amplificador es una impedancia de entrada. Lo que va a haber desde afuera dentro de esa primera etapa de nuestro amplificador es una impedancia de entrada. Nuestra primera etapa entonces va a tener a su vez una impedancia de salida de esa primera etapa, ¿sí? Vamos a llamarla Z de salida 1 y esta Z de entrada 1, pero también va a tener una tensión o fuente virtual de salida 1, porque es la etapa 1. Bien, eso es lo que esta etapa de nuestro amplificador de potencia primera va a entregar. Por lo tanto, esto que tenemos acá sería la primera etapa, la etapa 1 de mi amplificador. ¿Qué voy a ganar yo con esa etapa 1? Y vaya uno a saber. Puedo estar ganando adaptar impedancias de mi amplificador a la impedancia de la fuente de señal que estoy usando. Puedo estar buscando ya tener una ganancia de tensión, porque quizás la fuente de señal trae una amplitud muy chiquitita, entonces quiero ganar tensión para que no se me mezcle con el ruido, que son tensiones espurias generadas por ahí por motivos ambientales, por ejemplo, ¿sí? Bien, y esta primera etapa, ¿con quién se va a comunicar? Fíjense, se va a comunicar con la entrada de otra etapa, ¿sí? De una etapa 2, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a haber de esa etapa 2? Va a haber una impedancia de entrada de esa etapa 2. Es lo que se va a ver desde los terminales de la segunda etapa de mi amplificador de potencia. Y esa segunda etapa, ¿qué es lo que va a entregar? Y va a entregar un generador real, va a ser para la salida de esa segunda etapa, que va a tener su impedancia de salida de la etapa 2 en serie con un generador de señal de salida de la etapa 2. Bien, ahí vamos a tener entonces que la etapa 1 va a estar conectada a su salida a la entrada de la etapa 2. ¿Y qué va a hacer la etapa 2? Y la etapa 2 lo mismo, puede estar amplificando la tensión todavía más, porque quizás con una sola etapa no llegaba a amplificarla tanto como necesitaba, puede estar adaptando impedancias, puede estar dando una mayor salida de corriente que quizás la etapa 1 no podía. Bien, bueno, nuestro amplificador, nuestro modelo más real de amplificador de potencia de audio, puede tener acá un montón de etapas. Por eso voy a poner línea de puntitos, ¿sí? Un montón de etapas hasta llegar
si tiene n etapas, llegará a la etapa n, que va a tener la etapa n en su entrada. Va a tener una impedancia de entrada de esa etapa n con su valor propio característico. Esto es lo que se va a ver desde la entrada de la etapa n. Y a la salida tendré mi impedancia de salida de la etapa n en serie con lo que sería el generador de salida o la tensión de salida de esa etapa n. ¿A dónde va a ir conectada mi etapa n? Y mi etapa n ya va a ir conectada a una impedancia de carga ZL, ¿sí? Que si es un amplificador de audio en general puede ser uno, dos o varios parlantes. ¿Está bien? Entonces yo acá tendría n etapas. Este sería un amplificador de potencia de audio de n etapas. Seguramente esta última etapa sobre todo va a permitir la amplificación de corriente, que es lo que yo más necesito para poder excitar bien la bobina de mi parlante. ¿Sí? Esta sería la etapa n. Fíjense cómo de alguna manera todo esto va a formar, todas las etapas juntas van a formar mi amplificador de potencia de audio. Todo esto. Todo el conjunto de n etapas interconectadas sería mi amplificador completo. Bien, ahora, de acuerdo a todo lo que vinimos hablando, en general vamos a tener acá un conjunto de etapas de entrada, que se puede llamar. ¿Sí? Y acá mi etapa de salida o el conjunto de etapas de salida. Bien, ¿qué es lo que en general se busca con las etapas de entrada? Se busca ganancia de tensión, y se busca adaptación de impedancias. Bien, es lo que se busca o lo que se espera de las etapas de entrada. La etapa de salida, por sobre todo, lo que más se busca es tener ganancia de corriente. Bien, ahora, ¿cómo? Vamos a seguir bajando un poquito. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Sí? Vamos por acá. ¿Cómo? ¿Cómo logramos todo esto? Bueno, esto se va a lograr en función del uso de elementos activos. ¿Por qué? Y porque estoy hablando de ganancias positivas, o sea, no son atenuadores. No es que lo que entra sale con menos energía, lo que entra sale con más energía. Por lo tanto, estas etapas de alguna manera le están entregando energía a la señal de entrada y están, por lo tanto, sacando a su salida el mismo tipo de señal de entrada pero con más energía para poder generar más trabajo.
De ahí el aumento de la potencia. Ahora, ¿por qué hablamos de elementos activos? Hablamos de elementos activos porque toman energía de una fuente de alimentación Perdón, ahí se me fue un... ¿Está bien? Toman energía de una fuente de alimentación y elevan el valor de las señales. O sea, a ver, ¿quiénes van a ser esos elementos activos? Esos elementos activos pueden ser de dos tipos. Vamos a hacer por acá. Pueden ser discretos o pueden ser monolíticos. Bien, ¿qué tipos de elementos discretos se pueden usar como elementos activos para poder construir amplificadores? Se pueden utilizar transistores, o se pueden usar, sobre todo cuando tienen que ser de muchísima potencia, válvulas de vacío. Bien, ¿son los únicos que hay o discretos o monolíticos? Los monolíticos, ¿cuáles son? Son los circuitos integrados. O sea, hasta acá por lo que estamos diciendo yo voy a construir un amplificador de potencia de audio. ¿Qué necesito? Necesito, para armarlo, para diseñarlo, necesito usar elementos activos. ¿Qué hacen estos elementos activos? Se alimentan por parte de una fuente de alimentación, en general de continua, y la energía que reciben de esa fuente de alimentación se la entregan a la señal en general senoidal alterna que tienen a su entrada, se la entregan a esa señal para poder obtener a su salida la misma señal pero con mucha más energía, ya sea en forma de amplitud, ya sea en forma de corriente o en total en forma de potencia. Eso es lo que hacen estos elementos activos. Toman energía, son activos porque entregan energía a la señal, entregan energía al circuito. ¿La producen ellos? No, esa energía que entregan al circuito la toman de una fuente de alimentación en general continua. Bien, por lo tanto, yo voy a construir mi amplificador de audio que necesito usar elementos activos. ¿Qué elementos activos puedo usar? Discretos o monolíticos. Entonces, si yo veo eso, digo, bueno, yo puedo construir mi amplificador usando circuitos integrados, que en general lo que trae un circuito integrado son muchas etapas ya armadas adentro de una sola pastilla integrada de silicio. ¿Sí? Ahorra muchísimo el trabajo de diseño, de placa, el espacio, el calor que desprende y demás. Esas son las grandes ventajas de los circuitos integrados. Digamos, todo esto que nosotros estamos queriendo ver ahora de encarar, que es el diseño de un amplificador de audio multietapa, ustedes me dirán, bueno, pero entonces, a ver, si yo ya todo lo que quiero diseñar ya viene diseñado dentro de un circuito integrado amplificador de audio, compro un circuito integrado y se acabó, porque esto es como si usted me dijera, quiero ir a hacer un dibujo en tablero cuando hoy puedo hacerlo en AutoCAD. No, tiene una limitación, ¿sí? Los circuitos integrados, el problema, más allá de que uno hace falta conocer cómo funciona el circuito integrado internamente, que va a tener elementos discretos adentro formando su circuito interno, estos circuitos integrados que vamos a encontrar comercialmente tienen limitaciones que solo puedo superar armando un amplificador con elementos discretos, haciendo yo el diseño completo de ese amplificador. ¿Qué limitaciones van a tener?
las limitaciones que tienen los circuitos integrados como amplificadores de audio multietapa ya metidos todos dentro de una sola cápsula es que tienen más distorsión. ¿Qué era la distorsión? Era una señal de salida que no era idéntica a la señal de entrada. Más distorsión significa que la señal de salida que yo obtengo a la salida del amplificador es mucho más diferente que la señal de entrada, que si tengo menos distorsión. Y lo otro es que tienen limitación en potencia, ¿sí? En general, hasta más o menos 100 watts de potencia eficaces, ¿sí? Lo que se llama RMS, yo consigo circuitos integrados para fabricar amplificadores de hasta 100 watts eficaces. De ahí para arriba es muy raro que exista un circuito integrado que lo logre. ¿Está bien? Bien, lo otro que hay a veces son diseños que se llaman híbridos. Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué son los diseños de circuitos híbridos? Son mezclas entre una parte del circuito hecha con circuitos integrados, o sea, circuitos monolíticos, y una parte del circuito hecha con elementos discretos, o sea, transistores o válvulas. ¿Está bien? Dentro de los transistores, vamos a ver que sobre todo tenemos de dos tipos. Los BJT, ¿sí? Que son los PNP y NPN. ¿Está bien? Y tenemos después los FET, ¿sí? Que también podríamos poner dentro del mismo grupo, o no, los MOSFET, que son de puerta aislada. Bien. También de canal P o de canal N pueden ser. Esos son los elementos discretos que podemos y que vamos a usar nosotros para el diseño que estoy planteando ir llevando adelante a través de esta serie de videoclases. ¿Está bien? Bueno, con esto espero más o menos haber ido avanzando un poquito más en el tema conceptual, acercarnos un poquito más al modelo más real, entender hacia dónde vamos. Vamos a tener que entonces encarar el diseño de las etapas que hagan falta para poder obtener una determinada potencia de salida de acuerdo a una determinada señal de entrada. ¿Está bien? Esas etapas las vamos a tener que ir pensando como etapas de entrada y etapas de salida, donde algunas, las de entrada, van a tratar de ir buscando amplificar tensión, adaptar impedancias para que haya mejores transferencias entre la fuente de señal y la primera etapa, y entre cada etapa, entre la salida y la entrada de cada etapa, y las etapas de salida que van a estar buscando seguramente ya poder generar mucho más corriente, tener una amplificación de corriente que haga que por la bobina de mi parlante pueda circular una buena corriente que la haga mover, o sea, una buena corriente que genere una buena variación de campo magnético que haga mover bien al cono del parlante. Bien, esto cómo se puede llegar a hacer, dijimos, a través de elementos activos, que se llaman así porque toman energía de una fuente de alimentación y se la entregan a la señal justamente para poder amplificar su valor energético. Y de estos elementos activos, si bien los hay monolíticos, que son los circuitos integrados, y discretos, nosotros lo vamos a hacer con discretos. Si bien la potencia que vamos a buscar es alrededor de 10 watts para el diseño que nosotros vamos a hacer, las consideraciones de diseño sirven tanto para 10 watts como para 100 watts, como para 500 watts o 1000 watts o la cantidad de watts que uno quiera. La intención es esa, ver cuál es el procedimiento, las reglas de diseño que uno tiene que buscar y tiene que seguir para llegar a una determinada potencia.
más allá de que la potencia que nosotros vamos a buscar es realizable con circuitos integrados, y nuestro circuito, si bien va a buscar tener un buen diseño, no va a ser un diseño muy elevado y va a tener seguramente una cantidad de distorsión considerable, como para que quizás un circuito integrado haga lo mismo. Insisto, es un diseño que vamos a buscar hacer en forma práctica para entender las reglas por las cuales podríamos hacer diseños mucho más específicos, con menores valores de distorsión y mayores valores de potencia si es que lo necesitamos. Bueno, seguimos en el tramo próximo.